Durante mucho tiempo en Cuba yo viví muy tranquila. Mi infancia fue como la de cualquier niño cubano. Mi mamá fue muy cuidadosa en eso. Nunca permitió ningún tipo de privilegio, ni que nos trataran en la escuela ni mejor ni peor que a otro niño. Cuando había un problema de eso, ella inmediatamente acudía para poner en claro que no iba a permitir esa situación, que nosotros éramos niños cubanos y como tal nos comportábamos y como tal teníamos que ser. Sufrimos las mismas carencias que todo nuestro pueblo. En un momento determinado mis hermanos andaban sin ropa interior y mi mamá tuvo que hacerle ropa interior con sus blusas viejas, con sus camisas viejas. Cosas así, es decir, vivimos normal, una infancia muy tranquila, muy feliz. Pero siempre hemos recibido un amor extraordinario de nuestro pueblo. Yo tengo miles de anécdotas, sobre todo cuando fui creciendo, que la gente me fue identificando más. Un momento determinado, recuerdo que yo venía en la guagua, nosotros decimos, ¿no? Y venía, me bajo en la parada que me toca, pero una señora que va delante de mí, sin darse cuenta, ella tenía un carrito de esos de hacer los mandados, me dio un golpe en la pierna y yo me quedé doblada del dolor. La señora que va detrás me sostiene. Dice, qué bárbara, mira, no te ha pedido ni disculpas. Yo es que no se dio cuenta, seguro que no se dio cuenta. Pero ella me acompaña caminando hasta mi casa porque ella iba a buscar a su niña que estaba en el círculo infantil que estaba cerca. Cuando estamos pasando por la esquina donde yo vivía, le digo, mire, aquí tiene su casa, compañera, de verdad, mucho gusto, muchas gracias por ayudarme. Ella tenía puestos unos lentes de estos oscuros y me mira y me dice, ¿tú eres hija del Che? Digo, sí, soy una de ellas, porque esa casa es la de los hijos del Che. Digo, sí, ahí vivo yo. Empezaron a salirse las lágrimas y me dijo, déjame besarte, porque yo he querido besar siempre a tu papá y nunca pude. Déjame besarte. Yo le dije, mire compañera, si la que tengo que besarla soy yo, usted me ha ayudado, me ha cuidado, pero cómo no, nos besamos sin problema. Ese tipo de reacción la he sentido toda mi vida, aún con los niños. Los niños son fantásticos, yo soy médico pediatra y haciendo guardia en mi hospital, por ejemplo, venía un niño, yo hacía mi receta y en la receta está el cuño mío que tiene mi nombre y mis dos apellidos. Así que cuando la madre veía la receta, le decía al niño, esa es la hija del Che. Y una vez, por ejemplo, este niño de 4 o 5 años miró y me dijo, ¿es verdad que tú eres la hija del Che? Digo, sí, papá, yo soy hija del Che. Dice, por eso eres tan buena. Y a mí me dio un ataque de risa, porque era una lectura que podía molestar a cualquiera. Es decir, si soy buena médico es porque soy la hija del Che. Pero no era esa la real lectura. Un niño de 5 años que me dice que yo soy buena porque soy la hija del Che. Él ya identificaba que el Che era un hombre tan bueno que su hija no podía ser diferente. Esa es la lectura de mi pueblo. Y esas son las cosas que nos hemos acostumbrado a recibir siempre. Mi mamá nos enseñó que nos teníamos que parar muy firmemente sobre la tierra. Íbamos a recibir siempre muchas cosas que a veces no nos las hemos ganado por nuestro propio mérito. Teníamos que recibirla porque era el nombre de mi papá, pero a la misma vez dejarlas pasar, porque no nos las habíamos ganado nosotros mismos. Y eso fue muy bueno para nuestra vida. Aprendimos a vivir como hombres y mujeres de nuestro pueblo. Y eso sí estoy muy orgullosa. Yo soy digna hija de mi pueblo, eso sí puedo decirlo tranquilamente. Y me siento muy satisfecha por eso. Pero lo demás, siempre digo un accidente genético, porque a mí me tocó el honor, pero le pudo haber tocado a cualquiera. Y eso no te da ni mérito ni te los quita. Quizás te da un compromiso porque al recibir tanto amor de tu pueblo, tú tienes que devolver ese amor. Tú no puedes defraudar a tu gente. Y eso sí, ha sido una norma para nosotros, vivir de manera tal que nuestra gente se sienta orgullosa de tenernos junto a ellos. Yo pienso que los que asesinaron a mi papá simplemente tenían miedo, mucho miedo.
Eran gente además con muy bajo nivel cultural, los que dispararon, digo, ¿no? Los que dieron las órdenes son otra cosa. Pero los que dispararon son personas muy humildes y gente con muy pocas posibilidades de entender realmente lo que estaban haciendo en ese momento. Sin embargo, los que dan las órdenes están muy claros, tienen mucho temor a que la imagen del Che salga por encima de todo lo que ellos pudieran controlar. Desgraciadamente lo llevaron a cabo sin darse cuenta que lo estaban convirtiendo en un héroe internacional. Lo estaban convirtiendo en una bandera de lucha para muchos hombres y mujeres. Yo tengo miles de anécdotas también de visitar personas, visitar partes del mundo tan distintas a nuestra cultura, tan diferentes, y sin embargo, cuando saben que soy la hija del Che, hay un cariño, hay un deseo de estar cerca de mí solamente porque tengo una partecita de él. Esas cosas son muy hermosas, pero son muy hermosas sobre todo porque yo creo en lo que decía José Martí. Cuando los hombres son capaces de ver las virtudes de otro hombre, es porque las llevan en sí mismos. Y cuando hay hombres y mujeres en distintas latitudes del mundo que son capaces de emocionarse porque conocen a la hija del Che, simplemente por eso, es que ellos respetan a ese hombre, lo admiran. Y lo más seguro es que de la manera que pueden, lo llevan a la práctica. Y eso entonces para mí es una felicidad tremenda. No es solamente porque mi padre está multiplicado en miles y miles de hombres y mujeres, sino porque tengo más confianza en la especie humana. Es una manera inteligente de confundir a la gente. Es decir, la mayor parte de la humanidad profesa algún tipo de religión y casi todas las religiones respetan a los hombres, a las personas muertas. Tú viste, después que te moriste, a lo mejor tú hiciste cosas que no debías, pero después que estás muerto ya nadie se recuerda de esas cosas. Pobrecito, se murió, ¿no? Hay un aura de protección a la persona que muere. Sin embargo, el que está vivo puede ser muy criticado y a veces muy duramente criticado. Y una manera de confundir a las personas es poner en duda la unión de estas dos figuras internacionales, indiscutiblemente dos estadistas del proceso revolucionario mundial. Claro, es su manera de divide y vencerás, ¿no? Si tú piensas que Fidel no fue consecuente, que no hizo lo necesario para proteger al Che, entonces tú dices, este hombre, mira, que cuántas cosas podrías pensar, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario. Mi papá se despide oficialmente del pueblo cubano. Fidel tiene que leer la carta de despedida, no por las presiones de Estados Unidos, no, sino porque en ese momento se estaba formando el Partido Comunista de Cuba. ¿Cómo explicarle al pueblo cubano que dentro del comité central de ese partido no estaría uno de los pilares más importantes de su revolución? ¿Cómo lo podrían explicar? La única manera era leer la carta de despedida. Por tanto, oficialmente mi papá ya se había despedido del pueblo cubano. Él estaba en el Congo en ese momento. Cuando él lee la carta, cuando él siente que están leyendo la carta, ya dice, bueno, no hay más retorno a Cuba. Pero estaba equivocado mi papá en ese sentido. Cuando los africanos deciden que los cubanos que estaban ahí deben salir, a pesar de que mi papá quería quedarse, él cumple órdenes. Un hombre que nunca se impuso por encima de los que estaban al mando de una situación. Así que tienen que retirarse ellos. Y Fidel inmediatamente le dice, ven para Cuba. Y mi papá no quiere regresar. Y Fidel insiste, hasta que logra convencerlo. Escribe una de las cartas más lindas que yo he leído de un hombre a otro, de respeto, de admiración, de confianza absoluta en su otro compañero. Pone en riesgo la seguridad de su pueblo para ayudar a este hombre. Simplemente lo hace porque cree que tiene que hacerlo, porque es su deber. Y convence a mi papá de regresar a Cuba. La única condición que papi pone es hacerlo de forma clandestina,
para que el pueblo cubano no se entere y por tanto él no tener que volver a despedirse oficialmente ya de algo que le había costado mucho trabajo romper, que eran los lazos sentimentales con mi pueblo. Esa es la historia real. Mi papá regresa a Cuba, inmediatamente comienza su preparación nuevamente con un grupo de cubanos que son elegidos. Mi mamá en el libro Vocación narra precisamente toda esa etapa y es muy bonito porque ella está escondida viendo cómo él se enfrenta ya transformado en el viejo Ramón al grupo de compañeros que todo el tiempo ha estado a su lado en la Sierra Maestra, en el Escambray, ha estado a su lado en el Congo y esas personas no los reconocen. Él tenía que hacer esa prueba porque era digamos que la constancia de que lo que se había trabajado en su transformación servía, era útil, hasta que hace unas bromas y se empieza a sonreír y Suárez Gayol, uno de los compañeros que cae después en Bolivia, lo reconoció por la sonrisa. Y todos estuvieron muy contentos de que su jefe estuviera ahí presente. Esas son cosas lindas entre los hombres. Por eso me molesta mucho que la gente trate de utilizar este tipo de, digamos, situaciones entre dos hombres inteligentes. Si tú tienes un hermano, tienes un padre, tú discutes con tu hermano y discutes con tu padre, eso es normal, porque nadie piensa exactamente igual, pero se discute con respeto, se discute con admiración y se discute sabiendo que puedes tener razón o el otro puede enseñarte algo. Entonces, claro, se discute con placer, porque estás discutiendo para aprender, para sacar conclusiones mejores aún que las que tú ya has llegado. Y eso es lo que ocurría entre mi papá y Fidel. Yo le pregunté un día a Fidel qué discusiones de esta me podía contar, algún tipo de discusión de esta. Y él me contó una muy simpática, porque fue cuando fueron tomados presos ellos en México. Y entonces Fidel había dicho, nadie puede decir su afiliación política. Y él me dice, ¿qué crees que hizo tu papá? No solamente demostró que era comunista, no, sino que se puso a discutir con el esbirro de la cárcel sobre la personalidad de Stalin. Resultado, a todos nosotros nos dejan en libertad excepto a tu papá. Cuando yo fui a reclamarle, me di cuenta que tu papá no sabía mentir. Era algo más allá de sus posibilidades. No sabía, no podía hacerlo. ¿Qué voy a discutir con él entonces? Simplemente aceptar que es así el hombre. No puedo hacer otra cosa y luchar por su libertad. Y no me fui hasta que no la obtuve. Y eso además marcó la unidad indestructible entre ellos dos. Porque mi papá a partir de ese momento lo reconoció como un verdadero jefe militar. Fidel respondía por cada uno de sus hombres. Y él aprendió muy bien esa lección como jefe militar después.